que he notado, estoy yo siempre estoy monitoreando, pero me doy cuenta que no están leyendo. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿Se visualiza el libro? ¿Sí o no, chicos? ¿Se visualiza el libro? Sí, profe. Ahí me escucha mejor. ¿Se me escucha mejor ahí o no? Chicos, ¿se me escucha mejor ahí o no? Bajo. Pues he puesto audífonos, nada. Es al contrario. A ver, ahí me escuchan. Ahí está mejor o no. Ya, muy bien. Nos quedamos exactamente acá. Ya les había dicho que el libro, como la forma que les escribe, trata de que se basa en el sonido, no tanto en las letras, sino en el sonido. Por ejemplo, tenemos acá generoso. ¿Cómo se escribe generoso? A ver. Escribe generoso. Chicos, ¿cómo se escribe generoso? ¿Con qué, profesor? Con G, pues. Pues una pregunta, ¿por qué está con J generoso? Ya. En la clase pasada, a ver, ¿quién se recuerda? ¿Por qué les dije que su forma de escribir de González Prado?
A ver, por ejemplo, tenemos hoy, tenemos la conjunción y. ¿Se recuerdan por qué? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Sí o no? Les estaba diciendo que él quería dejar todo lo que era herencia española. Y por eso es que también quería hacer una nueva forma de escribir. Justamente por eso es que él empieza a escribir de esta forma. ¿Para qué, para qué poner, por ejemplo, en hoy la Y si es una I? Algo así era su forma de pensar, igual que acá. Una I. Entonces, empieza a utilizar de esa forma. Sin embargo, poco a poco se empiezan a cambiar algunas formas de pensar, de ver, y además de que era muy, vamos a decirle, agresivo al momento eh, de manifestar algo, de reclamar algo. Se va contra todo. Muy bien. Yo voy a leer y a cualquiera voy a decir que siga la lectura, así es que todos tienen que estar presentes o tienen que estar atentos. ¿Me escucharon Adrián, Estefano, Cristel, Sí, profesor, yo sí. Daniel Sí, y profesor. Randy? Perfecto. Entonces, una cosa más vamos a hacer. Vamos a hacer algo más intenso. La vez que yo o cualquiera se equivoque, digo yo, eh, también dicen, profesor, se equivocó, ya. Yo voy a marcar, me tienen que decir el renglón. Yo voy a marcar todo ese renglón. Y tiene que leer que Al está leyendo, tiene que leerlo todo, hasta que se dé cuenta. Si se da cuenta, ya yo voy a quitar y va a seguir leyendo hasta que yo diga el nombre y cambia a otro. Es decir, alguien está leyendo y de repente digo otro un nombre. No sé, supongamos que está leyendo Estefano y digo, a ver, no sé, se me ocurre Cristel. Ya empieza Cristel. Cualquier rato voy a cambiar, yo voy a hacer que cambie el lector. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, no sé, sigo yo. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Adriana. 2. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados, que presumían de omniscientes, vivos de ensayo en ensayo, ensayo de afición en que Repite. presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayo de aficionados en diplomacia, ensayo de aficionados en economía política, ensayo de aficionados en legislación y hasta ensayo de aficionados en tácticas y Muy bien. estrategia. Estefano. 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 Tal vez tu internet está mal. Sigue. Profe, un poco mi internet está medio mal porque no me funciona para prender el micro muy bien. Ya, muy bien. Sigue en todo caso. A ver. Profe, ¿dónde se quedó? Me había perdido. ¿Por qué? Si estás bastante tiempo ha leído una buena parte. Sí.
El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas, seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, Muy bien, al comerciante Cristel. Al comerciante modelar cuerpos de ejército. Cuanto no vimos en esa fragmentación dificultosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin conciencia de hombres, en ese continuo cambio de papeles, en esa patente sin fin donde la ignorancia vanidosa y vociflera se sobrepuso frente al saber humilde y silencioso. Muy bien. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad. El Perú iría siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatiría por el señor feudal. Y, aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II, mezclada con sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Adrián. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas a celebrar el trigo. Oficinistas su prole de militares y oficinistas a celebrar el trigo. Oficinistas, Todo el renglón lee. su Hasta que te des cuenta en qué estás equivocándote. su prole de militares y oficinistas Sí, ¿qué pasó? a sembrar el trigo y extraer el metal. La juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina
buscaron el manjar caído del, del festín de los gobiernos. Ejercieron una insaciable subsisión, subsisión en los juegos de ejercieron una insaciable sus- sub- subsisión en los jugos del erario. Ejercieron una insa- ejercieron una insa- insaciable sub- subsisión en los jugos. ¿Por qué sucesión? A ver, visualiza bien. Succión Ya. en los juegos del Irae. ¿Por qué no miras bien las palabras? Las 4 veces creo que has empezado a hacer. Nada. Igual arriba. Tienes que visualizar bien las palabras para poder leerlas. Nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal, ni un verdadero partido conservador, sino 3 grandes divisiones: los gobernistas, los conspiradores y los diferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño. Randy. Por eso, en el momento supremo de la lucha, no fuimos contra el enemigo, un coloso de bronce, sino una agrupación de limaduras de plomo, no una patria unida y fuerte, sino una serie de individuos atraídos por el interés particular y repelidos entre sí por el espíritu de la bandera. Por eso, y repelidos entre sí por el espíritu de la bandería. Por eso, cuando el más oscuro soldado del ejército invasor no tenía en sus labios más nombre que Chile, nosotros, desde el primer general hasta el último recluta, repetíamos el nombre de un caudillo. Éramos siervos de la Edad Media, que invocábamos al señor feudal. Sigue, ¿qué rato sigue? Indios de Puna y serranías, mestizos de la costa, todos fuimos ignorantes y siervos, y no vencimos ni podríamos vencer. 3. La ignorancia de los gobernantes y la servidumbre de los gobernantes fueron los vencedores. Acudamos a la ciencia, ese redentor que nos enseña a suavizar la tiranía de la naturaleza. Adoremos la libertad, esa madre engendradora de fuertes hombres. ¿Se recuerdan cuando hicimos literatura? Nos hablaba de que era positivista y les decía que positivista o la filosofía positivista se basaba todo en la ciencia, inclusive la sociedad, así como la naturaleza. Se hablaba de la fotosíntesis, no sé, del ciclo del agua, que repite, sigue, lo mismo. Así pensaban, o sea, en realidad los positivistas pensaban de esa forma. Así como funciona la naturaleza, igual también funciona la sociedad, pero no es así.
Parece, pero no es. Por ejemplo, sabemos que sabemos que el ciclo del agua es así, repite, ¿cierto? Se evapora, o está en estado líquido, sólido, gaseoso, líquido, sólido, gaseoso, líquido, sólido, gaseoso. Pero nosotros no estamos así. Bien. Antes teníamos una forma diferente de pensar sobre, por ejemplo, sobre la libertad, o en todo caso los derechos. Antes unos no tenían derecho, o en todo caso el derecho se hacía de acuerdo al estatus social. Ejemplo, los esclavistas. Por eso es que los positivistas pensaban que con la ciencia tenemos todo, pero la sociedad es más compleja. Sigue, Cristel. No hablo, señores, de la ciencia modificada que ve reduciéndose a polvo en nuestras universidades retrógradas. Hablo de la ciencia rejuvenecida con la sangre del siglo, de la ciencia con ideas de rayos gigantescos, de la ciencia que trasciende a juventud y sabe a miel de canales ideas, de la ciencia positiva que en solo un siglo de aplicaciones industriales redujo más bienes a la humanidad que milenios enteros de teología y metafísica. Hablo, Hablo, señor. Hablo, señores, de la libertad para todos y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la franja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes. Randy. Randy. Stefano. La nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera. 300 años a que el indio rastrea en las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñadle siquiera a leer y escribir, y veréis si en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Muy bien. A vosotros. Muy bien. Sigue Adrián. Acá se puso. A vosotros, maestros de, descu- des- Así como está, repítela. Así como está. Está junto. profesor, ¿por qué hay una coma eso? Yo ya les he dicho, es una forma de escribir de él. Así les... De escuela, toca galvanizar una raza que se adormece bajo la tiranía del juez de paz, del gobernador y del cura. Esa trinidad embrutecedora del indio. Cuando tengamos pueblos sin espíritus, espíritu del, de servidumbre y militares y políticos a la, la altura, Rosay no sería altura, Ya les he explicado por qué, ¿no es cierto? Siguen una pequeña lectura. a la altura del siglo. Recuperamos, recuperamos Arica y Tacna. Y militares y políticos a la altura del siglo. Recuperamos y militar y políticos a la altura del siglo. Recuperamos. ¿Por qué repites lo mismo que sigues repitiendo lo mismo? Ni siquiera te ocurre mirar, a ver, poco palabra por palabra, dónde te has equivocado.
¿Dónde crees que te has equivocado? A ver, léelo. Adrián, Acá está el profesor. lee. Profesor, si está bien. O sea, en todo caso, yo me estoy equivocando. Ahora, chicos, ¿dónde se ha equivocado ahora? Recuperaremos. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿yo no me he equivocado o tú te has equivocado? Profesor. Por eso te estoy diciendo, repites. Si yo, por gusto te marcaría, pues, no te he marcado porque justamente se ha ido diciendo lo mismo. Te he dicho, mira bien las palabras, recuperaremos. ¿Ya? Sigue. Arica y Tacna. Y entonces, y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, primero y último. Para ese gran día que al fin llegará, porque el porvenir nos debe una victoria, fiemos, fiemos solo en la luz de nuestro cerebro y en la fuerza de nuestros brazos. Pasaron los tiempos en que únicamente el valor decidía de los combates. Hoy la guerra es un problema. La ciencia resuelve la ecuación. Abandonemos el romanticismo internacional y la fe en la auxilios sobrehumanos. Internacional y la fe en los auxilios, auxilios sobrehumanos. Muy La bien. tierra. Sigue, Sara. Sara, Sí, sigue la lectura. ¿desde dónde? ¿Quién no está siguiendo la lectura? No, recién entré a clases. Adriana, La tierra escarnece a los vencidos, y el cielo no tiene rayos para el verdugo. En esta obra de reconstitución y venganza, no contentos con los hombres del pasado, los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deletero y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. esta es una de las frases bien conocidas de Manuel González Prada. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir qué entienden por esta frase? ¿Alguien? Profesor, yo entiendo y eso que a los que trabajan ya hace años, como el Congreso y antiguos, deberían de retirarse que los jóvenes ya ellos ven. Deben gobernar. ¿A eso te refieres? Y algo así, profesor. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? Voy a preguntar uno por uno, pues, para que hable. A ver, Estefano, dime tu idea. A ver, ¿qué entiendes por esa frase? No, pero no tengo nada que decir. No entiendo muy bien eso.
Pero si ahí está, dice, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Que los viejos deben descansar. Para mí, los viejos que ya trabajaron deben descansar y los jóvenes que tienen más fuerza deben trabajar y esforzarse más. Ya. Adriana. Profe, no sé por qué, pero a mí me hace recordar cuando una persona se jubila y a lo que dice a los jóvenes a la obra es cuando una persona, no sé por qué se me hace la idea de que cuando una persona termina su carrera y va a iniciar un nuevo trabajo. Ya. Sara. Sara. Que la vieja generación vaya, como se dice, a la jubilación y la nueva generación que empiece el trabajo en sus esfuerzos. A ver, Randy, sí, Randy. Profe, yo lo que pienso de la oración es que los viejos, espera, por lo que está subrayado, ¿verdad? Sí. Pues no se me ocurre nada. Pues ahí está escrito. Ahí O tiene. sea, los viejos a la tumba y los jóvenes a la hora. Es como decir, los viejos son olvidados y los jóvenes o los nuevos son más admirados, algo así. Es lo que comprendo. Ya podría ser también. A ver, Adrián. Adrián. Acá está, profesor, espera, es que Ya. ¿Qué significa para ti esta frase? profesor, lo que entiendo es que los que ya son ancianos, que se vayan, que le pongan una tumba, y los jóvenes que... Ah, ya entendí, profesor. Espera un rato, espera. Profesor, lo que entiendo es que los padres, un ejemplo, profesor, que los padres ya no trabajen ni los jóvenes que trabajen, profesor. Ya. Claro, ya le han sacado ustedes a su realidad, ¿no? Su realidad en la actualidad. Sin embargo, viendo solamente en el texto, en su libro que él escribe, se refiere a los gobernantes, como ya los comunes como están hablando, que eso no está de, fuera de realidad, pero también hay una cosa muy importante, pues en el campo, en el área, por ejemplo, académica o para gobernar, no podemos dejar de lado pues a los ancianos o a los que han ya gobernado, porque ya tienen experiencia. Si no es, los dos tienen que fusionarse para poder tener esa una buena gobernanza. Si no habrían ancianos con experiencia, los jóvenes sin experiencia no van a hacer nada. Ahora, en el campo profesional, de la misma manera. ¿Cómo uno agarra experiencia? Pues trabajando, así sea un profesional, pero ha tenido que observar en otras circunstancias. Ha tenido que, de todas maneras, ha tenido que tener experiencia en algo. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, hice algunas prácticas por mi cuenta en academias. Entonces ahí ya me agarré más experiencia en ello. En su caso de ustedes, por ejemplo, eh, ¿cómo agarrarían experiencia? Pues desenvolviéndose al momento de hacer una clase, en una exposición, o simplemente hablando acá, que es más sencillo, en, en el, acá en las clases virtuales. La mayoría de los chicos tienen las clases presenciales, tienen el miedo de hablar, de querer levantar la mano, de expresar algo, de decir algo, sus ideas. Tal vez es por el temor a la burla, tal vez es por el temor a que se equivoque y otras circunstancias más. Pero yo ya les di hace tiempo, errar humano es, errar es propio del hombre, del humano. Y nosotros
Si no nos equivocamos, nunca vamos a ver si estamos bien o mal. Tenemos que lanzarnos a ver si es que nos equivocamos. Si nos equivocamos, bien. Y si no, también. O sea, los dos es igual. Pero una va, claro, va a avanzar más que la otra. Pero cuanto más errores tengamos y obviamente no las cometamos, va a ser mejor. No hay persona que no se haya equivocado. Todos nos equivocamos. Así es que hasta las personas que cuando escuchen ustedes, sus compañeros, cuando estén en clases presenciales, se burlen de ustedes, no hacer el menor caso, porque el que se burla es pues el que tiene ese miedo de él mismo equivocarse, no lo va a hacer, no aprende, no tiene esa experiencia. En cambio, el que lo hizo, pues ya tiene esa experiencia, entonces lo va a hacer mejor, va a pensarlo mejor, va a hacer algo mejor. Por eso es que también reclamaba Manuel González Prada, ya muy radical él, que quería que ir fuerte, por eso decía fuerte, ¿no? A la tumba, o sea, que se mueran los viejos que estaban gobernando, por todo lo que ha sucedido en ese contexto, porque él vio pues que, miren, en las lecturas anteriores, y es más, en la biografía que leímos en literatura, vio cómo es que los gobernadores eran corruptos, es más, dejaron a la deriva al país. Por eso es que dijo, los mejores que se vayan a la tumba y los jóvenes que se vayan a gobernar, que refloten el país. Todo ello todavía repercute pues en la actualidad. Sin embargo, no podemos ser tan radicales como él pensaba. Pues no podemos dejar, pues no todos son corruptos. Claro, son pocos, pero son. ¿Entiende la diferencia? Muy bien. 4. ¿Por qué desesperar? No hemos venido aquí para derramar lágrimas sobre las ruinas de una segunda Jerusalén, sino a fortalecernos con la esperanza. Dejemos a Boaldí llorar como mujer. Nosotros esperaremos como hombres. Nunca menos que ahora conviene el abatimiento del ánimo cobarde ni las quejas del pecho sin virilidad. Hoy que Tacna rompe su silencio y nos envía el recuerdo del hermano cautivo al hermano libre. Elevémonos unas cuantas pulgadas sobre el fango de las ambiciones personales y a las palabras del amor y esperanza rompamos con palabras de aliento y fraternidad. Acá nos habla, por ejemplo, en esos tiempos pues, Tacna estaba siendo chilenizada. En historia ustedes van a hablar, los que ya han hablado, qué sé yo, van a ver una parte donde dice la chilenización de Tacna. Y Arica, pues, ¿no? Se perdió Arica, pero Tacna estuvo ahí. Entonces, ya Tacna se reincorpora al Perú, pero ya había pasado tantos años en donde los chilenos estaban ahí más que el de Lima. Sigue Adrián. Acá estoy puesto. Ya. Sigue la lectura. No es nunca menos que A ahora. ver, Adrián, ¿qué estás haciendo en tu pantalla? A ver, dime, ¿qué estás haciendo en tu pantalla? Nada, profesor. ¿Y por qué no sigue la lectura que yo he dejado, en donde he dejado? A ver. Randy, lee. Sigue la lectura. Profe, Ya, ¿qué estabas haciendo, Randy? ¿Qué estabas haciendo? A ver, no, profe, no hablo de eso, simplemente que ¿qué? salga el video. ¿Por ¿Qué? qué desalentarse? Nuestro clima, nuestro suelo, ¿son acaso los últimos del universo? En la Tierra no hay oro para adquirir las riquezas que debe producir una sola primavera del Perú. ¿Acaso nuestro cerebro tiene forma
rudimentaria de los cerebros hotentotes, o nuestra carne fue amasada por el barro de Sodoma. Nuestros pueblos de la sierra son hombres amodorrados, no estatuas petrificadas. Ay, no matas con el poema. Sigue, Adrián. No carece nuestra raza de electricidad en los nervios ni de fósforo en el cerebro. Nos faltan, sí, consistencia en el músculo y hierro en la sangre, anémicos y nerviosos. No sabemos armar ni odiar con firmeza. Versátiles en política. Versátiles en política. Amamos hoy a un caudillo hasta sacrificar nuestros derechos en arras en la dictadura, de la dictadura, y le odiamos mañana, y le odiamos mañana hasta derribarle y hundirle bajo un aluvión de lodo y sangre, sin paciencia de aguardar el día. Exigimos improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre... ¿En qué te has equivocado? improvisar lo que es obra de la incubación tardía. Queremos que un hombre repare en un día las faltas de 4 generaciones. La historia de muchos gobiernos de Perú cabe en 3 palabras: invisibilidad en acción, pero la vida, invisibilidad en acción, pero la vida todo del pueblo se resume en otras 3: versatilidad en movimiento. Yo sigo. Si somos versátiles en amor, no lo somos menos en odio. El puñal está penetrando en nuestras entrañas y ya perdonamos al asesino. Alguien ha talado nuestros campos y quemado nuestras ciudades y mutilado nuestro territorio y asaltado nuestra riqueza, convertido el país entero en ruinas de un cementerio. Pues bien, señores, ese alguien a quien jurábamos rencor eterno y venganza implacable empieza a ser contado con el número de nuestros amigos. No es aborrecido por nosotros con todo el fuego de la sangre, con toda la cólera del corazón. Ya que hipocresía y mentira forman los polos de la diplomacia, dejemos a los gobiernos mentir hipócritamente, jurándose amistad y olvido. Nosotros, hombres libres, reunidos aquí para escuchar palabras de lealtad y franqueza. Nosotros que no tenemos explicaciones ni respetamos susceptibilidades. Nosotros levantemos la voz para enderezar el esqueleto de estas muchedumbres encorvadas. Estefano.
Hagamos por oxigenar esta atmósfera viciada con la respiración de tantos organismos infectos. Y lancemos una chispa que inflame el corazón del pueblo, el fuego, para amar con firmeza todo lo que se debe amar. Y para odiar con firmeza también todo lo que se debe odiar. Ojalá, señores, la lección dada hoy por los colegios libres de Lima haya ejemplo en los más humildes caseríos de la República. Ojalá todas las frases repetidas en fiestas semejantes no sean melifluas, alocuciones destinadas a morir entre las paredes de un teatro, sino rudos martillazos que retumben por todos los ámbitos del país. Sí, Adriana. Ojalá, Muy bien, muy bien, Adriana. Ojalá cada una de mis palabras se conviertan en trueno que re- repercuta en el corazón de todos los peruanos y despierte los dos sentimientos capaces de regenerarnos y salvarnos: el amor a la patria y el odio a Chile. Coloquemos nuestra mano sobre el pecho, el corazón nos dirá si debemos aborrecerle. Si el odio injusto pierde a los individuos, el odio justo salva siempre a las naciones. Por el odio a Prusia, hoy Francia es poderosa como nunca. Por el odio a Prusia, hoy Francia es poderosa como nunca. Cuando París venció, cuando París vencido se agita, Berlín vencedor se pone de pie todos los días. A cada momento admiramos la pobreza de los hombres que triunfaron en las llanuras. A cada momento admiramos la proeza de los hombres que triunfaron en las llanuras de Maratón o se hicieron matar en los desfiladeros de las Termópilas. Y bien, la grandeza moral de los antiguos helenos consistía en el amor constante a sus amigos y en el odio inmutable a sus enemigos. Muy bien. Cristel. No comentemos, pues, que nosotros mismos los sentimientos anodinos del guardador de rayos, sino las pasiones formidables del hombre nacido para engendrar a los futuros vengadores. No diga el mundo que el recuerdo del injurio se borró de nuestra memoria antes que desapareciera de nuestras espaldas la bronca levantada por el lápiz chileno. Muy bien. Verdad, No, falta poquito ya. Esto nomás, terminamos con esto. verdad. Hoy, hoy nada podemos, somos impotentes, pero aticemos el rencor, revolvamos en nuestro despecho como la fiera que revuelta en los destinos. Y si no tenemos garras para desgarrar ni dientes para morder, que siquiera los mal apagados rugidos de nuestra cólera viril vayan de cuando en cuando a turbar el sueño del orgulloso vencedor. Muy bien. 1888. Finales del siglo XIX. Fue escrita fue hecho ese discurso. Ya han pasado 100 años más, 120 y tanto, 133 años, poco más. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos quedamos. ¿Hay alguna pregunta? Tal vez hay alguna pregunta por ahí. ninguna, profe. Muy bien, chicos. Entonces, hasta mañana. No se olviden que mañana se hace la clase también de psicología.
Primero empezamos con filosofía y terminamos con psicología. Solamente 2 clases nada más. ¿Listo? Hasta mañana. Chau, chau. Cuídense. Hasta mañana, profesor. Chao. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, profesor. Chao.